La odiaron con pasión y la recordaron con fascinación. La acusaron de lujuria, de traición, incluso de decir que el pueblo comiera pasteles. Pero, ¿quién fue realmente María Antonieta? ¿Una reina frívola e indiferente al sufrimiento? ¿O una víctima de un mundo que estaba a punto de arder? Esta es la historia de la mujer que fue arrastrada por la revolución más sangrienta de Europa y cuya cabeza rodó bajo la guillotina como símbolo del fin de una era. Pero antes de ser un ícono, fue una niña. Y antes de ser reina de Francia, fue una pieza en el ajedrez del poder. María Antonieta Josefa Johanna nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Era la 15ª hija de los 16 que tuvieron María Teresa de Austria, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, y Francisco I de Lorena. Su nacimiento fue casi desapercibido. Era una más, entre muchas, en una familia gobernada por el deber, la religión y la diplomacia. Su madre fue una de las mujeres más poderosas del siglo XVIII y una figura determinante tanto en la vida de su hija como en la política europea. Tenía planes políticos para cada uno de sus hijos. María Antonieta no fue la excepción. Desde temprana edad, su destino estaba sellado por la política internacional. Como hija de la poderosa emperatriz María Teresa de Austria, su vida fue diseñada como una pieza en el tablero diplomático de Europa. No fue educada para reinar, sino para casarse estratégicamente. Y muy pronto, su camino quedó marcado. Sería la esposa del delfín de Francia, el heredero del trono enemigo, el símbolo viviente de una reconciliación histórica entre los Habsburgo y los Borbones. Su infancia fue breve. Su libertad, aún más. En 1770, a los 14 años, María Antonieta fue casada por razones políticas con el delfín de Francia, Luis Augusto, nieto de Luis XV. Con este matrimonio, se sellaba una frágil alianza entre Austria y Francia tras años de enemistad. Al llegar a Versalles, fue inmediatamente sometida a un estricto protocolo. Antes de poner un pie en suelo francés, debía pasar por una ceremonia cuidadosamente planificada por la corte francesa. Se construyó un pabellón de madera en la isla de Epis, sobre el río Rin, un punto simbólico en la frontera entre Austria y Francia. Este no era un pabellón cualquiera, estaba dividido en dos zonas. Una representaba a Austria, la otra a Francia. En el centro, un espacio vacío, neutro, donde tendría lugar el acto simbólico de la transformación. En presencia de funcionarios de ambas coronas, a María Antonieta se le pidió que se despojara de toda su ropa, joyas y pertenencias austríacas. Incluso sus sirvientas fueron reemplazadas por damas francesas. La idea era clara. Debía dejar atrás su identidad austríaca por completo y convertirse en una francesa. No debía quedar rastro alguno de su pasado. Solo entonces, vestida con ropas francesas y escoltada por cortesanas galas, pudo avanzar hacia su nuevo destino: Versalles. Este acto no fue solo un formalismo de etiqueta. Fue una manifestación visual del poder absoluto que la monarquía francesa ejercía incluso sobre la identidad personal de sus integrantes. Para la corte francesa, recibir a una extranjera implicaba convertirla en algo propio. Para Austria, significaba entregar a una hija al servicio de la diplomacia. Pero para la joven María Antonieta, significó la primera gran renuncia de su vida, la pérdida simbólica de su hogar, su cultura y su libertad. Sin embargo, pese a su juventud, María Antonieta supo enfrentar el estricto ceremonial con notable compostura. Ya en Estrasburgo, cuando el alcalde se dirigió a ella en alemán, la joven respondió con una sonrisa diplomática: «Le agradezco su cortesía, monseñor, pero a partir de hoy no comprendo más lengua que el francés». Desde el momento en que puso un pie en Francia, María Antonieta desplegó un encanto natural que desarmó a todos a su paso. A pesar de sus apenas 14 años, demostró una sorprendente compostura, cortesía refinada y una gracia que no tardó en cautivar incluso a los más escépticos. Fue, sin duda,
el primero de muchos gestos con los que empezó a ganarse la corte. A su llegada a Versalles, Luis XV, un rey envejecido y desacreditado por su larga relación con la polémica Madame du Barry, quedó fascinado. La dulzura, la espontaneidad y el porte delicado de la joven austriaca contradecían todos los prejuicios que circulaban sobre ella. Para entonces, Luis XV ya no era el bien amado. Su reinado, que había comenzado con grandes promesas, estaba consumido por el desgaste, los escándalos amorosos y el rechazo popular. Su favoritismo hacia Madame du Barry, una cortesana de origen humilde y pasado escandaloso, había hundido aún más su imagen. Francia anhelaba renovación, y la llegada de la joven Delfina representaba precisamente eso, un nuevo comienzo. Su matrimonio con el nieto del rey, el tímido Luis Augusto, encendió esperanzas entre el pueblo y entre los reformistas de la corte. Era la posibilidad de una nueva era más moral, más sobria, más luminosa. Las calles se llenaron de vítores. París celebró con desfiles, bailes y fuegos artificiales. La juventud y belleza de María Antonieta la convirtieron en un ícono inmediato, una figura popular incluso antes de ser reina. Muchos veían en ella una reina en potencia que traería aire fresco, que moderaría la rigidez de la corte y sanaría las heridas entre Francia y Austria. Su sola presencia parecía prometer estabilidad, pero el destino tenía otros planes. Frente al carisma natural de María Antonieta, con su tez nívea, sus ojos azules y sus cabellos rubios, una belleza ideal para los cánones del siglo XVIII, el joven Luis Augusto, heredero del trono francés, ofrecía un marcado contraste. A sus 16 años era alto y corpulento, pero de presencia deslucida, torpe en sus modales, retraído en exceso y poco dado al brillo social que exigía la corte de Versalles. Mientras su prometida parecía desenvolverse con soltura, él se mostraba incómodo, casi ausente, como si no perteneciera del todo al mundo al que estaba destinado. Luis Augusto había perdido a su madre, María Josefa de Sajonia, cuando tenía apenas 11 años. Su padre, el hijo de Luis XV, había muerto años antes. Como consecuencia, fue criado por sus tías abuelas, las hijas solteras del rey, mujeres profundamente conservadoras, piadosas y enemigas de todo lo que oliera a frivolidad o cambio. Su formación estuvo en manos de su ayo, el duque de La Boguillon, quien, con la mejor intención, lo alejó por completo de los vicios de la corte. Le inculcó valores de moral austera, disciplina religiosa y una desconfianza total hacia el espectáculo mundano de Versalles. Este aislamiento tuvo consecuencias visibles. Si bien Luis poseía una inteligencia natural y llegó a desarrollar una cultura sólida, especialmente en materias técnicas como historia, geografía y mecánica, carecía de habilidades sociales, de carisma político y de autoconfianza. El embajador veneciano Albise Mocénigo, en 1767, lo describió sin rodeos, tan rústico como si hubiera crecido en el bosque. Por su parte, María Antonieta de Habsburgo, como aún se le llamaba en Viena, estaba lejos de cumplir los requisitos que exigía la corte de Versalles para una futura reina. A sus 13 años, era encantadora, vivaz, una excelente arpista y bailarina, y dominaba el italiano con soltura, pero carecía por completo de la formación política, lingüística y diplomática necesaria para ocupar el trono más sofisticado y exigente de Europa. No hablaba bien francés, el idioma de la corte. No conocía la historia ni las costumbres del reino al que estaba destinada. Y su educación académica había sido, hasta ese momento, descuidada en favor de la música, el entretenimiento y la devoción religiosa. La emperatriz María Teresa, madre de la futura Delfina y una estratega incansable, lo entendió con claridad. Francia no aceptaría una princesa ignorante. Por eso, y a petición de la corte de Versalles, autorizó el envío de tutores franceses a Viena. Durante todo un año, esos instructores se encargaron de refinar, pulir y transformar a la joven archiduquesa.
La enseñaron a hablar francés con corrección y elegancia. Le inculcaron los fundamentos de la etiqueta cortesana francesa. Le dieron nociones de política, religión, historia nacional e incluso protocolo diplomático. No se trataba solo de educación. Se trataba de prepararla para una representación, de convertirla en un símbolo viviente del acercamiento entre dos potencias que durante siglos habían sido enemigas: Austria y Francia. A principios de 1770, pocos meses antes de su partida hacia Francia, el embajador de Francia en Viena, el conde de Mercy-Argenteau, escribió a Luis XV con una frase que lo decía todo: «La archiduquesa se ha convertido en una princesa de los pies a la cabeza». Con esa declaración sellaba su aprobación. María Antonieta, al menos en apariencia, estaba lista para cumplir su destino. Aunque sus modales mejoraron y su acento fue suavizado, la transformación fue superficial. Debajo de los vestidos a la moda, las reverencias ensayadas y los versos memorizados, seguía estando una adolescente alegre, inquieta, ingenua y profundamente inexperta. No había vivido el rigor político, no entendía la tensión social que bullía en Francia, ni podía prever que su dulzura, que tanto agradaba en los salones vieneses, pronto sería ridiculizada en Versalles como torpeza y ligereza. Tras ser recibida con júbilo en Estrasburgo, María Antonieta continuó su travesía hacia el corazón de Francia, en una caravana cuidadosamente organizada que cruzaba pueblos engalanados y ciudades expectantes. El 13 de mayo de 1770, en Compiègne, se produjo el tan esperado encuentro con su prometido, Luis Augusto, el Delfín de Francia. Fue la primera vez que se vieron cara a cara. Él, tímido y reservado; ella, vivaz y diplomática. No hubo pasión ni conexión inmediata, pero había algo más importante en juego: una alianza dinástica sellada por intereses políticos, estratégicos y continentales. 16 de mayo de 1770, 3 días después de su llegada a la corte, tuvo lugar la ceremonia religiosa en la imponente Capilla Real de Versalles, uno de los espacios más majestuosos del palacio. María Antonieta caminaba con seguridad, vestida con un espectacular vestido de satén plateado bordado en oro, con una cola que necesitaba de varias damas para ser sostenida. Llevaba un tocado deslumbrante y joyas que deslumbraban a la luz de los candelabros. La ceremonia comenzó a la 1 del mediodía. Los novios cruzaron la galería bajo la mirada de embajadores, nobles, príncipes y damas, y entraron en la capilla, donde el arzobispo de Reims, tradicional oficiante de las coronaciones reales, les esperaba para celebrar el sacramento del matrimonio. Tras la ceremonia vino el banquete, las celebraciones, los fuegos artificiales, pero entre María Antonieta y Luis Augusto no hubo conversación fluida ni complicidad visible. Eran dos adolescentes empujados a protagonizar el último gran acto de una alianza internacional. Y aunque el guión había salido perfecto, nadie sabía cómo continuarían la obra. Tras los protocolos, se cerraron las cortinas del gran baldaquino del lecho nupcial y la multitud se retiró, dejando solos a dos adolescentes que apenas se conocían, unidos por la diplomacia, no por el deseo. A la mañana siguiente, el Delfín escribió en su diario una sola palabra: rien. Nada. Ese nada era más que una descripción. Era una bomba cortesana. La noche de bodas no había sido consumada. La noticia no tardó en filtrarse. En Versalles los rumores corrieron como fuego en pólvora seca. Damas y caballeros cuchicheaban en los salones, los embajadores informaban con discreción y los espías de palacio transmitían los hechos más allá del reino. Mientras en Versalles se multiplicaban los rumores sobre la no consumación del matrimonio real, en Viena, la emperatriz María Teresa observaba con atención y preocupación. No era solo la madre de María Antonieta, sino también la arquitecta política del enlace. Y cualquier falla entre su hija y el Delfín representaba una grieta en la delicada alianza entre Austria y Francia.
Pero lejos del dramatismo, la emperatriz adoptó una postura contenida, estratégica y profundamente maternal. Desde el momento en que María Antonieta dejó Viena, María Teresa le escribía con regularidad, no solo para supervisar sus acciones como futura reina, sino también para orientarla en lo personal, incluso en lo íntimo. En esas cartas, la emperatriz le ofrecía consejos prudentes, serenos y cargados de paciencia. Le pedía discreción ante las habladurías, templanza en la espera y, sobre todo, que no se dejara vencer por la frustración. María Teresa le recomendó a su hija que fuera amable, comprensiva y supiera ganarse poco a poco la confianza de su esposo. Le sugería que no lo forzara ni lo confrontara, sino que lo envolviera con dulzura, como solo una esposa prudente podía hacerlo. Sin embargo, en los pasillos de Versalles, donde cada paso resonaba entre rumores, etiquetas y rivalidades, María Antonieta comenzó a construir su propio refugio. Un mundo alterno dentro del mundo real. Un espacio donde no existían las presiones políticas, los ojos inquisidores ni las expectativas maritales no cumplidas. Y lo hizo a través del placer, la evasión y la belleza. Su día comenzaba, muchas veces, con algo más que simples decisiones estéticas. Su peinado, su vestido, sus colores, sus encajes. Todo era meticulosamente pensado, no solo como una expresión personal, sino como una afirmación. Aquí mando yo. Sus tocados, de proporciones escandalosas, llegaban a medir más de 1 metro de altura y requerían horas de preparación por parte de peluqueros y asistentes. Iban adornados con plumas, frutas, barcos en miniatura y todo tipo de extravagancias. Su hermano, el emperador José II, en una visita a la corte, no se contuvo al ver el espectáculo. Ese tocado es demasiado ligero para sostener una corona. No hablaba solo del peso literal, sino del simbólico. Para él, María Antonieta se estaba perdiendo entre los adornos, sin asir aún la seriedad del papel que debía desempeñar. Alejada del afecto conyugal y sin una guía firme en la corte, María Antonieta se arrojó de lleno a los placeres del ocio. Encontró consuelo en su círculo íntimo, sus damas, sus cuñados y, en especial, el conde de Artois, hermano menor de Luis Augusto. Con él compartía complicidad, risas, espectáculos nocturnos, mascaradas privadas y conciertos improvisados. Aunque nunca se probó un romance, la cercanía fue más que suficiente para que la corte comenzara a susurrar. Pero, ¿qué hacía exactamente que escandalizaba? Asistía a fiestas nocturnas y mascaradas secretas en la ópera, a menudo disfrazada, sin autorización formal. Jugaba enormes cantidades de dinero en juegos de azar hasta la madrugada. Gastaba fortunas en modas excéntricas, joyas y pelucas, lo que alimentó la burla popular. Se rodeó de una camarilla de favoritos, especialmente la duquesa de Polignac y el conde de Artois, que eran vistos como oportunistas. Se mantenía al margen de los deberes públicos. No ejercía influencia política, pero gastaba como si gobernara. En una Francia empobrecida, donde el pan era un lujo, esto no se perdonaba. Mientras el pueblo pasaba hambre, circulaban panfletos obscenos donde la llamaban Madame Déficit. La acusaban de lesbianismo, adulterio, incesto y traición. Pero entre los muchos mitos que rodearon su figura, ninguno fue tan devastador ni tan persistente como la infame frase «que coman pasteles», supuestamente pronunciada al enterarse de que el pueblo no tenía pan. Pero María Antonieta jamás dijo tal cosa. Ni hay registro, ni testimonio, ni documento de la época que lo confirme. La frase aparece en un texto de Jean-Jacques Rousseau, escrito años antes de que ella siquiera llegara a Francia, y no hacía referencia a ninguna reina en particular. Y, sin embargo, el pueblo, hambriento y furioso, eligió creer que la reina lo había dicho. Porque no importaba la verdad, importaba el símbolo. Y esa frase, repetida hasta el hartazgo, convirtió a María Antonieta en la encarnación viva de la arrogancia real. Una mujer que bailaba en Versalles mientras el pueblo moría en las calles.
En mayo de 1774, la viruela, la misma enfermedad que había diezmado generaciones enteras, cobró la vida del anciano Luis XV. Con su muerte, el joven delfín Luis Augusto ascendió al trono como Luis XVI, y junto a él, María Antonieta se convirtió oficialmente en reina de Francia. Tenía solo 19 años. Lo que para muchos era el inicio de una nueva era, para otros fue motivo de alerta. Tras 4 años de matrimonio, aún no había descendencia. Y en una monarquía donde la estabilidad dependía de la sucesión, ese vacío era más que un escándalo. Era una amenaza política. En Viena, la emperatriz María Teresa seguía la situación con creciente inquietud. El matrimonio de su hija no era un simple asunto familiar. Era el eje de una frágil alianza entre Austria y Francia, sellada con décadas de diplomacia. Sin un heredero, todo ese esfuerzo corría el riesgo de colapsar. Fue entonces que envió a París a su hijo, el archiduque José, futuro emperador José II, con una misión clara: observar, intervenir y desbloquear lo que el pudor político no había logrado solucionar. Durante su estancia en Versalles en 1777, José II se convirtió en confidente de su hermana y en evaluador silencioso de la conducta del rey. Conversó con ambos por separado y con la mezcla de franqueza imperial y desesperación diplomática, intentó comprender qué estaba fallando realmente en el lecho real. Lo que descubrió, y lo que escribió, no dejaba lugar a dudas. Fue tan claro como incómodo. Según sus observaciones, el problema no era físico, sino más bien de desconocimiento, inseguridad y una absoluta falta de educación íntima. El rey, tímido e inexperto, simplemente no sabía cómo comportarse con su esposa. Fue una revelación embarazosa para toda Europa, pero también el inicio de un cambio. María Antonieta, por su parte, no sabía cómo guiar ni cómo reclamar sin avergonzar. Ambos eran víctimas de una educación emocionalmente ausente y de una etiqueta que prohibía incluso hablar del tema que más importaba: la necesidad urgente de un heredero. Gracias, en parte, a las conversaciones con José II y posiblemente a una discreta intervención médica o simplemente a la maduración emocional de la pareja, el matrimonio finalmente se consumó ese mismo año. Y el 19 de diciembre de 1778, 8 años después de la boda, nació por fin la tan esperada hija, María Teresa Carlota de Francia, conocida como Madame Royale. Tenía apenas 23 años, pero ese nacimiento significaba mucho más que la llegada de una nueva vida. Era la validación pública de su matrimonio, su papel como reina y la esperanza de estabilidad para la monarquía. Durante el parto, María Antonieta perdió el conocimiento y por momentos se temió por su vida. Al recuperarse, una de sus primeras frases fue una súplica sencilla y desgarradora: «No me rodeéis tanto. Dejadme respirar». En esa frase quizá se resumía toda su vida en Versalles. Aunque el nacimiento fue celebrado, la alegría fue moderada. En una monarquía como la francesa, una hija no resolvía el problema de la sucesión. Se esperaba un varón, un delfín, alguien que pudiera asegurar la continuidad de los Borbones. La pequeña María Teresa Carlota, sin embargo, fue adorada por su madre desde el primer instante. María Antonieta se volcó con ternura en su crianza, desafiando los protocolos de distanciamiento entre la nobleza y los niños reales. Convertida en madre, María Antonieta comenzó a transformarse. Ya no era solo la delfina frívola de los panfletos, ni la joven princesa jugando con pelucas imposibles. Era reina, sí, pero también mujer y madre. Intentó alejarse de los excesos. Pasaba más tiempo en el Petit Trianon, su refugio personal, donde buscaba una vida más sencilla, bucólica, casi teatral en su aparente naturalidad. Criaba ovejas, cultivaba flores y organizaba picnics en jardines diseñados como si fuesen aldeas. Pero esta nueva etapa también fue malinterpretada. Para la nobleza era un desprecio a la etiqueta, para el pueblo una burla. La reina jugando a ser campesina mientras Francia se moría de hambre.
Aunque había dado a luz, el problema de la sucesión no estaba resuelto. La falta de un heredero varón mantenía latente la tensión en la corte, en París y en Viena. No fue sino hasta 1781, 3 años después, que María Antonieta finalmente dio a luz a un niño, Luis José Javier de Francia, el tan esperado delfín. La noticia fue recibida con júbilo. Con el nacimiento del delfín, la posición de María Antonieta dentro de la corte se consolidó. Ya no era solo la reina extranjera, ni la esposa sin hijos, ni el blanco favorito de los panfletistas. Ahora era la madre del futuro rey de Francia. Durante un breve tiempo, su imagen se suavizó. El pueblo pareció perdonarle sus años de excesos y la corte aceptó que, finalmente, había madurado. Muchos comenzaron a verla como una figura maternal, más serena, menos extravagante. Incluso su relación con Luis XVI se volvió más estable y afectuosa. Pero esa tregua fue corta, muy corta. Detrás de los muros dorados de Versalles, la realidad social era cada vez más insoportable. El país sufría una crisis financiera colosal, en gran parte heredada de los derroches del reinado anterior y agravada por el costo de la participación de Francia en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los impuestos caían sobre los campesinos, no sobre los nobles. El pan escaseaba y el lujo de la corte, encarnado por la reina, se volvía cada vez más ofensivo a los ojos del pueblo. Aunque María Antonieta había comenzado a moderar sus hábitos, el daño a su reputación ya estaba hecho, y con cada vestido, cada fiesta, cada retrato con flores y sedas, la propaganda la seguía pintando como símbolo del abuso monárquico. A nivel interno, la situación tampoco era tranquila. La corte se dividía en facciones y María Antonieta, influida por su círculo íntimo, comenzó a involucrarse en cuestiones políticas que antes evitaba. Apoyó el nombramiento de ministros, se enemistó con los liberales y se ganó el odio de quienes la acusaban de manipular al rey, siempre bajo la sospecha de favorecer los intereses austríacos. En este clima, su figura dejó de ser decorativa y comenzó a ser peligrosa. Mientras en París las tensiones sociales alcanzaban su punto de ebullición, en los pasillos de Versalles la tragedia se gestaba en silencio, lejos del bullicio político, pero no menos devastadora para la reina. Luis José Javier de Francia, el hijo tan esperado, el heredero de la corona, comenzó a enfermar con frecuencia. Tenía dificultad para respirar, sufría constantes ataques de fiebre y mostraba signos de debilidad que alarmaban a la corte y destrozaban el corazón de su madre. Los médicos reales diagnosticaron al delfín con tuberculosis ósea, una afección que comenzaba a deformar su espalda y a consumirle lentamente las fuerzas. La medicina de la época, ineficaz y a menudo cruel, solo agravó el sufrimiento del niño. Fue trasladado al castillo de Meudon, un lugar más sano que el húmedo palacio de Versalles, donde María Antonieta pasaba días y noches junto a su cama, dejando de lado todo protocolo y deber para estar con su hijo. «Mi pobre niño sufre, y yo sufro con él», escribió en una de sus cartas privadas, alejándose de la reina ceremonial y mostrando a la madre rota. Mientras el delfín se apagaba lentamente, el pueblo francés ardía. La revolución ya no era una amenaza, era una realidad en marcha. En 1789, los Estados Generales se reunieron por primera vez en más de 170 años. La Asamblea Nacional se proclamó soberana. Las ideas, ilustradas, tomaban cuerpo, y la ira acumulada por años estallaba en las calles con una fuerza imparable. Para el pueblo, la corona ya no era sagrada, y mucho menos lo era María Antonieta, quien seguía siendo retratada como símbolo de despilfarro y manipulación extranjera. El hecho de que sufriera en privado no contrarrestaba la imagen pública cuidadosamente distorsionada por años de panfletos y propaganda. El 4 de junio de 1789, con solo 7 años, el delfín murió en el castillo de Meudon. Su cuerpo estaba deformado por la enfermedad. Su rostro, pálido. Su respiración, apenas un suspiro. Al final, María Antonieta quedó devastada. La muerte de su hijo fue el golpe más profundo que había recibido hasta entonces.
ni el escarnio público, ni el aislamiento en la corte, ni los rumores hirientes. Nada se comparaba al vacío de esa pérdida. Todo lo demás ya no importa, murmuró, según testigos cercanos. Pero el pueblo no lo lamentó. De hecho, la noticia pasó casi desapercibida. Francia estaba ocupada marchando hacia la Bastilla, hacia la sangre, hacia la ruptura definitiva. El segundo hijo varón de María Antonieta, Luis Carlos, apenas tenía 4 años cuando su hermano murió. Fue proclamado nuevo delfín de Francia, un niño aún más frágil, más vulnerable, y cuya historia terminaría en el rincón más oscuro de la historia revolucionaria. Apenas un mes después de la muerte del delfín, cuando María Antonieta aún velaba en silencio su dolor, Francia estalló. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla, símbolo del poder absoluto y la represión del antiguo régimen. No fue solo una revuelta, fue el inicio visible de la Revolución Francesa, y aunque Luis XVI intentó aplacar el descontento con concesiones moderadas, el curso de los acontecimientos ya no podía ser detenido. Versalles, que durante tanto tiempo había parecido invulnerable, comenzó a sentir el temblor de una nación en cólera. Dentro del palacio, la familia real vivía en una mezcla de negación y miedo. Luis XVI seguía creyendo que podría razonar con el pueblo. María Antonieta, sin embargo, percibía con más claridad el peligro. Se había convertido en el blanco perfecto del odio popular. Era mujer extranjera, poderosa y percibida como derrochadora. La acusaban de traición, de manipular al rey, incluso de incesto. Aislada, sin aliados fuertes, y con una corte dividida entre cobardes y conspiradores, la reina ya no tenía voz, solo rostro. Y ese rostro estaba en cada pancarta callejera, colgado en efigie, quemado en plazas públicas. El 5 de octubre de 1789, el pueblo de París ya no pudo soportar más el hambre. Una multitud de mujeres, acompañadas por grupos armados, marchó a pie hasta Versalles. Pedían pan, justicia y castigo. Al llegar al palacio, fueron recibidas con vacilación. Durante la noche, los ánimos se crisparon aún más. Algunos lograron infiltrarse en los pasillos reales, asesinaron a guardias y casi alcanzan la cámara de la reina. María Antonieta escapó por una puerta secreta, descalza, envuelta en un manto, hacia los aposentos del rey. Fue salvada por minutos. Esa noche comprendió que su vida ya no estaba en manos de la nobleza ni de Dios, sino del pueblo. A la mañana siguiente, el pueblo impuso su voluntad. La familia real debía abandonar Versalles y trasladarse al Palacio de las Tullerías, en el corazón de París. La procesión fue grotesca, una larga marcha de 7 horas, bajo la lluvia, con las cabezas de los guardias clavadas en picas y la reina en una carroza con las cortinas corridas, bajo gritos y amenazas. Ya no eran monarcas, eran rehenes glorificados. El palacio quedó vacío, silencioso, como el cadáver de una era que moría sin ceremonia. María Antonieta, por su parte, nunca volvería a pisarlo. En las Tullerías, la familia real vivía bajo vigilancia, en un confinamiento que parecía cortés, pero que día a día se volvía más estricto. La reina bordaba, enseñaba a sus hijos, escribía cartas en secreto y esperaba. Esperaba algo que ya no iba a llegar: el regreso de la corona. Entre las paredes doradas de Versalles y luego tras los muros húmedos de las Tullerías, María Antonieta se fue quedando sola. Perdió el favor del pueblo, la lealtad de muchos nobles y hasta el amor de Francia. Pero en medio de la oscuridad hubo un único destello de lealtad y quizás de amor: el conde Axel von Fersen, noble sueco, apuesto, culto, discreto. Llegó como diplomático y, sin buscarlo, entró en el corazón de la reina caída. Las cartas entre ambos, algunas cifradas, otras incompletas, hablan de afecto, de confianza y de algo más profundo. ¿Fue un romance? ¿Fue una amistad intensa? ¿Fue el único refugio emocional de una mujer cercada por el odio? Nunca lo sabremos del todo. Pero sí sabemos esto:
Fersen arriesgó su vida por ella. Planeó y ejecutó la fuga de Varennes. En la oscuridad de la madrugada del 21 de junio de 1791, cuando París dormía bajo un clima de agitación contenida, una carroza real avanzaba lentamente hacia el noreste, en dirección a la frontera con Luxemburgo. Dentro del vehículo viajaban Luis XVI, María Antonieta, sus 2 hijos, su cuñada y un pequeño grupo de sirvientes disfrazados. Era el último intento de escapar del cerco de la Revolución, de buscar protección entre tropas leales y de restaurar, desde el exilio, una monarquía golpeada, pero aún viva. El plan había sido elaborado con meses de anticipación. Se habían trazado rutas, sobornado guardias, dispuesto postas y coordinado el rescate con el general Bouillet, leal al rey. Pero había un problema. Luis XVI insistió en viajar en una carroza lujosa y lenta. Una decisión fatal. El viaje se volvió una travesía incómoda, lenta y cada vez más tensa. El pueblo los miraba con sospecha en cada posta. Había carteles con la imagen del rey por toda Francia. Y cuando llegaron al pueblo de Varennes, un simple dependiente de correos los reconoció. Avisó a las autoridades. Los caminos se cerraron. La familia real fue detenida. Y lo que había comenzado como una fuga silenciosa se convirtió en un escándalo nacional. Hasta entonces, muchos franceses creían que Luis XVI era simplemente un rehén de la revolución, una figura pasiva atrapada por radicales. Pero tras la fuga fallida, quedó claro que el rey no quería reformar, quería huir. Fue el fin simbólico de la monarquía constitucional. El rey había roto su pacto con el pueblo, la reina ya era vista como una traidora. El 25 de junio, la familia real fue obligada a regresar a París, escoltada por tropas revolucionarias. El viaje de vuelta fue aún más lento. Nadie hablaba, nadie aplaudía. En cada ciudad, las multitudes miraban en silencio, con el desprecio contenido de quienes sienten que han sido engañados. El pueblo no los miraba como reyes, sino como prisioneros en su propio país. Tras Varennes, la situación cambió drásticamente. Los moderados que aún defendían a la monarquía perdieron fuerza. Los jacobinos, liderados por Robespierre, Danton y Marat, ganaron terreno. Los periódicos clamaban por la República. Las calles pedían juicio. El pueblo ya no quería un rey reformado, quería un rey muerto. Tras la fallida fuga de Varennes, la familia real regresó a París sin corona, sin autoridad y sin confianza del pueblo. Ya no se les veía como soberanos, sino como traidores que intentaron abandonar a la nación en su momento más crítico. A partir de entonces, su residencia en el Palacio de las Tullerías, que alguna vez fue refugio decoroso, se transformó en una prisión con ventanas doradas. Las Tullerías estaban rodeadas por guardias revolucionarios, espías y comités que informaban cada movimiento de la familia. Cada carta, cada visita, cada palabra era registrada, censurada o interceptada. María Antonieta, encerrada, sin poder, sin aliados, ni vestidos ni bailes, se convirtió en una sombra de sí misma. Ya no era la reina que recorría Versalles con gracia, sino una madre agobiada, una esposa impotente, una mujer asediada. Pasaba sus días cuidando de sus hijos, especialmente del pequeño Luis Carlos, ahora el nuevo delfín. Le enseñaba, le leía, le cantaba, como si con ternura pudiera protegerlo del monstruo que crecía tras las murallas del palacio. En esos meses oscuros, María Antonieta se aferró a su rol de madre como única fuente de fuerza. Dormía junto a sus hijos, les hablaba del futuro con esperanza, aunque en su interior sabía que ya no habría futuro. 10 de agosto de 1792, miles de ciudadanos armados, alentados por los clubes jacobinos y la Comuna de París, asediaron el Palacio de las Tullerías. Los guardias suizos fueron masacrados y las puertas del palacio cayeron una tras otra. Luis XVI y su familia huyeron a la Asamblea Legislativa, buscando protección entre los mismos que pronto los juzgarían. Fue el último día de monarquía en Francia. Ese mismo mes, la monarquía fue abolida oficialmente. Luis XVI ya no era rey.
María Antonieta, ya no era reina. Poco después, la familia fue confinada a la prisión del Temple, un edificio medieval húmedo, oscuro y helado. Sin sirvientes, sin lujos, sin libertades. Solo los cuatro, el rey depuesto, la reina caída, la joven Madame Royale y el pequeño Delfín. Las horas eran largas. La comida, escasa. La esperanza, inexistente. Pero incluso entonces, María Antonieta no se quebró. Callada, digna, maternal. Sabía que el mundo que conocía había muerto y que ella sería sacrificada junto a él. En enero de 1793, tras un juicio sumario en la Convención Nacional, Luis XVI fue condenado por traición y ejecutado el 21 de enero. Subió al cadalso con calma, dijo unas palabras y la hoja de la guillotina puso fin a más de 1000 años de monarquía en Francia. María Antonieta no estuvo presente. Desde su celda escuchó el estruendo de los tambores y el grito contenido de la multitud. Y supo, sin ver, sin preguntar, supo que lo habían matado. No lloró en público, no gritó. Solo se encerró con sus hijos, abrazando a los dos pequeños, mientras el silencio del Temple se volvía más espeso que nunca. Meses después, el 3 de julio de 1793, la tragedia alcanzó su punto más cruel. Los revolucionarios decidieron separar a María Antonieta de su hijo pequeño, Luis Carlos, de apenas 8 años. Su único hijo varón, ahora considerado simbólicamente como Luis XVII por los monárquicos, fue arrancado de los brazos de su madre y entregado a un zapatero jacobino, Antoine Simon, encargado de reeducarlo según los principios revolucionarios. El pequeño Luis Carlos fue encerrado en una celda aislada, donde sufrió negligencia, abusos físicos y un proceso sistemático de deshumanización. Se le prohibió ver a su madre o a su hermana. Fue obligado a firmar confesiones falsas, entre ellas una en la que, bajo coacción, afirmaba que había sido abusado sexualmente por su madre. Esa acusación vil, infundada y monstruosa sería usada más adelante en el juicio contra María Antonieta. Tras esa separación, María Antonieta dejó de ser, dejó de peinarse, de comer con regularidad, de hablar con fluidez. Su mirada se volvió opaca, su espalda encorvada. Era una viuda, una reina caída, pero sobre todo, una madre quebrada. Pasaba las noches sentada contra la pared de su celda, escuchando si podía oír los pasos de su hijo en alguna parte del edificio. Nunca volvió a verlo. A partir de entonces, cada día fue una lenta espera de la muerte. Y cada noche, un luto silencioso por un hijo vivo, al que ya no podía proteger. El 14 de octubre de 1793, en la sala del Tribunal Revolucionario de París, María Antonieta compareció por última vez ante el pueblo que un día la coronó. Pero ya no era reina, ni delfina, ni esposa, ni madre. Solo una prisionera con el cabello canoso, las mejillas hundidas y la dignidad intacta. Habían pasado casi 2 años desde su llegada al Temple. 2 años de aislamiento, de duelo, de hambre, de humillación. Y ahora, el pueblo pedía justicia o venganza. El juicio fue una farsa cuidadosamente orquestada. El veredicto ya estaba decidido desde antes de comenzar. La acusación, liderada por Antoine Fouquier-Tinville, no buscaba la verdad, sino un espectáculo. El objetivo no era probar su culpabilidad, sino confirmar su monstruosidad ante los ojos de una nación hambrienta de sangre. Se le imputaron alta traición por supuestamente conspirar con Austria para derrocar la revolución, dilapidación de recursos públicos por su vida de lujos y excesos, conspiración contra la libertad nacional, por cartas interceptadas donde pedía apoyo a potencias extranjeras. Y la acusación más infame, incesto, basada en una falsa confesión arrancada a su hijo bajo tortura. Cuando se leyó la acusación de incesto, el público quedó en silencio.
Incluso los más feroces antimonárquicos bajaron la mirada. Entonces, María Antonieta se levantó. Tenía la voz rota, las manos temblaban, pero miró a los jueces con una frialdad sepulcral y dijo: «La naturaleza misma se niega a responder tal acusación. Apelo a todas las madres que están aquí presentes». Hubo un murmullo. Algunos se limpiaron las lágrimas. En ese momento, por un instante fugaz, volvió a ser humana a los ojos de muchos. El juicio duró 2 días. Los testigos eran falsos, las pruebas manipuladas, la defensa interrumpida constantemente. A las 4 de la madrugada del 16 de octubre de 1793 se dictó sentencia. María Antonieta de Habsburgo-Lorena, viuda de Luis Capeto, es condenada a muerte. Fue devuelta a su celda en la Conciergerie, conocida como la antecámara de la guillotina. Le cortaron el cabello, le negaron un confesor y le dieron una modesta túnica blanca, símbolo de las reinas ajusticiadas. Pasó la noche en vela, en silencio. Escribió una última carta a su cuñada, Madame Isabel. No se quejó, no lloró. Muero en mi fe, con la esperanza de una misericordia divina. París despertó el 16 de octubre de 1793 como cualquier otro día, pero en las entrañas de la Conciergerie, una mujer vestía de blanco para caminar hacia la historia. María Antonieta, viuda de Luis XVI, había pasado su última noche sin lágrimas. El amanecer no le traía consuelo, solo un destino ineludible: la guillotina de la Plaza de la Revolución. Antes de partir, le cortaron el cabello a ras, como se hacía con los criminales comunes. Una mujer que había llevado pelucas de 1 metro de altura, coronas de zafiros, plumas de avestruz y perlas del Nilo, ahora era solo una cabeza lista para caer. Le negaron la última carta que había escrito a su cuñada. Le negaron un sacerdote de su fe. Le negaron incluso la dignidad de morir como reina. A diferencia de su esposo, que fue trasladado en una carroza cerrada, María Antonieta fue llevada en una carreta abierta, expuesta al juicio del pueblo. La atravesó la ciudad entre gritos, insultos y objetos lanzados. Los vendedores de pan se burlaban, los niños la escupían. Los mismos que un día aplaudieron su llegada, ahora pedían su sangre. Y ella nunca agachó la cabeza. Los testigos decían que miraba al frente, recta, casi altiva, como si el juicio no la hubiese vencido, como si aún, en lo más profundo, quedara una chispa de la reina que fue. Llegó a la Plaza de la Revolución al mediodía, el mismo lugar donde semanas antes había sido ejecutado su esposo, donde morirían nobles, revolucionarios, inocentes, y ahora, una reina sin corona. Un instante después, el silencio absoluto, luego el golpe seco de la cuchilla, y la cabeza de María Antonieta cayó en una cesta de mimbre. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio de la Madeleine, junto al de Luis XVI, cubierto de cal viva. Sin nombre, sin tumba, solo la memoria. El nombre de María Antonieta no desapareció con su cabeza. Al contrario, nació una leyenda. Una leyenda tejida entre el lujo y la sangre, entre los vestidos de seda y la hoja de la guillotina. Durante siglos ha sido representada como una mujer superficial, caprichosa, indiferente al dolor del pueblo. Pero bajo el exceso, los bailes y los tocados imposibles, había una mujer, una niña arrancada de su país, una esposa sin guía, una madre a la que le arrebataron a sus hijos, una reina arrastrada por una revolución que no nació por ella, pero que la necesitaba como símbolo para arder con más fuerza. En 1815, tras la caída de Napoleón, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ordenó exhumar los cuerpos de sus parientes reales. Los restos de María Antonieta y Luis XVI fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, junto a los antiguos reyes de Francia. Una tumba, una lápida, un nombre. Tarde, pero al fin, una memoria digna.
María Antonieta no fue solo una reina que cayó, fue el espejo roto de una Francia en ruinas, una mujer en medio del fuego cruzado de una época brutal, y un susurro en la historia que aún pregunta: ¿qué se juzgó realmente aquel día? ¿A la persona? ¿O al sistema que ella representaba?